llegamos a África y joder, y allá nos vienen los moros para de escolta para nosotros. Y vais en tren, dices. En tren, pasamos luego el barco y a Ceuta. Y de allí nos llevaban para Tetuán, a un campo de aviación. El caso es que al desembarcar, este cabo le dijo al sargento de los moros, le dijo: oye, son buena gente, son buena gente, no les peguéis y tal. Y no nos pegaban los moros. De noche, si salías de la chabola, igual te pegaban un tiro, pero de día no. Y el caso es que nos llevaron unas tiendas de campaña, que estuvimos casi el año allí, unas tiendas de campaña redondas, no sé si estábamos 12 o 20 en cada tienda, todas las cabezas por alrededor, por el exterior, los pies al centro. Y si querías mearte tenías que salir a la puerta pero de noche no podías alejarte de la tienda, porque entonces te pegaban un tiro los moros. Así que olía aquello que para qué las entradas. A las mañanas estaban las tiendas tensas, como para romperse las cuerdas del rocío y el frío que hacía el rehente. Y luego a las tardes las tiendas estaban besando la tierra casi todas del mismo calor, que se quedan tumbadas. Solíamos ir... ¿Y ahí que trabajabais? Sí, en el campo de aviación, ahí estábamos. Según donde nos mandaban a cavar un sitio o a cavar a otro, pero igual salías con un capote a la mañana de madrugada con el frío y todo eso, y los pies se mojaban de la humedad que había, y luego te estabas trabajando en calzoncillos, claro, todo el día. Te llevaban unas cisternas, unos camiones cisternas, te daban el agua y ya seguí. Fue en Tetuán, luego fuimos a Larache, a Guamara, campo de aviación también, a Guamara. Allí... Pero hacíais agujeros, ¿pero para qué? Bueno, arreglar rellenos del campo y todo eso. Una vez nos pusieron a todos en fila para cortar la hierba al campo con la mano. En vez de segar, pues todos sentados en fila y cortando la hierba con la mano. Sin nada, con la mano. Y los centinelas moros eran la hostia, eran majos también, son así. Un día llega uno: paisas, yo saber, cuando dicen agua es que viene jefe. Cuando venía estamos parados, ¿no? Cuando veíamos que venía el sargento o el oficial desde lejos, empezaba una punta: agua, 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 empezamos a trabajar. Cuando viene jefe, decís agua. ¿Y esos no os pegaban? No nos pegaban esos. Los moros no nos pegaron. Tuvimos moros. Luego tuvimos legionarios. Tampoco nos pegaban. Tuvimos regulares. Tampoco. Pero tuvimos soldados canarios, que aquellos sí. El resto no nos pegaban. Es más, unos legionarios, una noche les preparamos café, porque tenían 2 relevos seguidos de guardia ellos, y se iban a pasar a Francia. Eso fue cuando nos pasaron al otro campo. Estuvimos Tetuán y Larache. En Larache estábamos cerca de la frontera, y si querían pasar a Francia, y les preparamos Pero eso estaba abajo, ¿no? ¿Se querían pasar a Francia? Al África francesa. Al Marruecos francés. Y les preparamos unas cantimploras con café para el camino. Y el primero que entró al relevo fue a la cocina, le dimos las cantimploras, se despidieron de nosotros y se largaron. Eran legionarios. Allí nos mandaron, luego cuando empezó la guerra, estábamos haciendo fortines como los que hacían los alemanes, búnkers de esos, metidos en tierra, que luego salían como una bóveda de hormigón. Fíjate, cogíamos igual 200 tíos arriba de un pozo, ¿no? Habíamos hecho una fosa grande.
Se hacía hormigón, cogías la pala de hormigón, la cargabas y bajabas por un senderito, pum, a tirar al encofrado de hormigón. Era una rueda. Y luego subías por el otro lado. Y estábamos rotando así. Los rocientos, coger una palada de hormigón, bajar, tirar y subir por el otro lado. ¿Y eso para qué hacíais? Porque querían poner unas defensas por si acaso la guerra europea que no entrasen por Francia, por el Marruecos francés, ¿se entiende? Porque ya Franco estaba pensando en alemán para defenderse de posibles. Franco ya pensaba en alemán y eran defensas, eran copias de los búnkers alemanes. ¿Cómo que pensaba en alemán? Porque estaba aliado con los alemanes, si no la guerra él no la hubiese ganado si no le ayudan los alemanes, los italianos. Y se estaban pues, preparando todo eso. Claro. Luego allí nosotros en África, claro, al reunirnos ese de los flechas negras, a todos nos enchufamos, casi todos, de cocineros, de oficinistas, y a las noches nos reuníamos con una botita de vino y a cantar canciones nuestras. Y había un oficial que venía todas las noches donde nosotros y nos traía vino también. Y le gustaba oír cantar a todo el grupo de vascos allí a las noches, a las tantas de la noche. Un poco apartado del campamento, a la parte de atrás donde estaban las cocinas. Y al que iba a trabajar a tirar de pico y pala, pues yo me metieron de pinche del cocinero de los oficiales, que era un chico de Guipúzcoa. Yo me encargaba de hacerles café. Cuando les daban el rancho, venían detrás de las cocinas de los oficiales y yo unos cacharritos de esos de lata de leche condensada les preparaba café, tomaban el cafecito y se iban a trabajar otra vez. Nos arreglamos de unas formas así.